El nombre de mi conferencia, bueno, ya lo ven todos, es Jadar Almadén Estambre, estudio y relación de las 3 centrales hidroeléctricas. Esta comunicación se enmarca en los estudios que estoy realizando, mi tesis doctoral ya Sorio, pero sigo estudiando sobre lo mismo, sobre las fábricas de luz antecedentes de las centrales hidroeléctricas en la Vega Alta, Media y Baja del río Segura. El mismo tiene como objetivo contribuir al conocimiento de cómo llegó la energía eléctrica a la región de Murcia y el establecimiento de dichas industrias a lo largo del eje del río Segura. Todo ello a partir del proceso conocido como arqueología industrial, que es la investigación científica que se realiza acerca del pasado industrial, del territorio, los sitios, edificios y artefactos, así como la comprensión del desarrollo tecnológico y la evolución de la sociedad industrial. Tras una intensa y minuciosa búsqueda de información a partir de fuentes primarias, recorridos de campo y entrevistas, estas investigaciones están permitiendo deducir cómo los intereses económicos relacionados con la minería y la agricultura y los políticos de sus primeros propietarios condicionaron en gran medida la instalación de estas factorías. El devenir histórico del Valle de Ricote ha derivado en la unión más que presente entre agua y su utilización a través de la historia, no solo para el consumo humano y riego de los campos, sino también para la instalación de diferentes industrias que a lo largo del tiempo han ido satisfaciendo las necesidades económicas y sociales de sus habitantes. Ejemplo de ello son las centrales hidroeléctricas de Almadenes, Menjú, Abarán, Solvente, Archena, como parte del patrimonio industrial regional, insertándose en el paisaje como un elemento más. Estas están relacionadas con el desarrollo económico y social de las diferentes localidades, formando parte de su historia y configurando un paisaje cultural que forma parte del ideario colectivo de sus habitantes. Que para mí que se me acopla, ¿no? No. Si no la fondo, vale. Eso que chillo. Los primeros antecedentes industriales que se conocen en la Vega Alta y Media del Segura se refieren a las norias y a los relacionados con actividades de tipo artesanal, como las que precisaban los molinos hidráulicos que se situaban en las proximidades del río y en las acequias, siendo las norias un elemento fundamental para los sistemas de riego. Las primeras fábricas eléctricas que se ubicaron en la Vega Alta y Media del río Segura estaban vinculadas a la presencia de una industria ya existente, como las fábricas de hielo de Archena y Blanca, los molinos harineros del Santo Cristo, los Sagrados Corazones o el Esparto, por ejemplo el Menjú o el molino de las Pilas. De esta manera la funcionalidad de estas fábricas se multiplica. La contribución de la energía eléctrica al desarrollo industrial del Valle de Ricote se materializó en la multiplicación de fábricas de producción eléctrica a lo largo del mismo, y la localidad de Abarán no quedó al margen de ello. En los primeros años del siglo XX, los primeros años del XX del siglo pasado, se inaugura su primera central hidroeléctrica, conocida como la Central de Nicolás. Vamos a hacer un poco los antecedentes de cómo llegó la energía eléctrica a España. El comienzo de la industria eléctrica en España se debe a Tomás Dalmau, que en 1874 conoció la dinamo inventada por el ingeniero Zenove Greim en la Exposición Universal de Viena de 1873. A su regreso a España, realizó la primera prueba de alumbrado eléctrico en la fragata Victoria, que pertenecía a la Armada Española. En 1881 se constituye en Barcelona la Sociedad Española de Electricidad, en la que las patentes y maquinarias son propiedad de Dalmau, que es designado director de esta. Esto es, los ingenieros electricistas, las fábricas montadoras, no estaban en España, solían ser francesas, belgas, pero era necesario que estuvieran ubicadas en España y que hubiera una patente, porque así lo exigía la normativa, que fuera todo como producto nacional, que no viniera nada de fuera. Gerona se convirtió en la primera ciudad española que estaba totalmente iluminada con energía eléctrica. En el caso de la región de Murcia, la llegada de la energía eléctrica tuvo lugar unos años más tarde que en el resto del país. Estuvo motivado, por un lado, por las continuas riadas, que implicaban cuantiosos destrozos en los márgenes de los ríos. Todos conocemos las riadas en las que los molinos desaparecen, se hunden. En las crónicas se va viendo si la riada va por Calasparra, por el Menjú, por el molino del Marqués. Por otro, también se une el escaso tejido industrial que demandaba esa nueva fuente de energía. Y pues todo queda para atrás. Espérate, no sé qué se me... Ya. La primera fábrica de suministro eléctrico que hubo en la región se inauguró en la localidad de Blanca en 1893. Don Rafael Marín, que era el alcalde de la localidad, fundó un establecimiento de producción eléctrica en el antiguo molino, que era propiedad de la familia, y en el que también existía una fábrica de telares, y también era una fábrica de hielo que aprovechaba dicho fluido. Un año más tarde, en 1894, se inauguraba la fábrica del Teatro Circo, que fue instalada por don Isaac Peral. Y ya en 1896 se fundó la fábrica San Antonio en Cieza, que era propiedad de don Juan Marín y Marín, que a su vez era propietario de negocios relacionados con el esparto.
En este contexto, donde empieza a establecerse energía eléctrica en España, la situación que había en la región, las posibilidades de negocio en el ámbito eléctrico fueron más que suficientes para que los capitales europeos quisieran establecerse en el país. La participación extranjera en este sector se canalizó en los primeros años 20 en las instalaciones eléctricas industriales. Las sociedades de construcción y suministro de materias extranjeras realizaron casi la totalidad de las obras necesarias para la producción de electricidad. De ahí muchas veces la dificultad de saber quiénes fueron los ingenieros montadores y dónde venía la maquinaria. La entrada de capital extranjero ocasionó enfrentamientos con los negocios ya existentes, pero los capitales belgas, franceses y alemanes comenzaron a crear compañías eléctricas en España, confrontándose también con los intereses españoles. Se trata de unos años en los que España estuvo inmersa en una política inversora muy dinámica, dentro de una estrategia internacional que tenían los bancos franceses sobre todo, que abarcaba desde Portugal a Italia, Argelia, la Rusia zarista y el Imperio Otomano. Además, estos bancos de negocios se convirtieron en el principal motor de la inversión francesa en España, aunque fue en Europa en general. La idea era tomar el modelo del Banco de Ferrocarriles constituido para financiar los ferrocarriles del Miri. Aquí en la región tenemos un ejemplo de esto, como es el Banco de Cartagena, que contribuyó a financiar la expansión de la eléctrica del Segura. Estas financiaciones se hacían mediante la emisión de obligaciones que permitían generar una importante cantidad de recursos, pero no se perdía el control de las sociedades creadas. Este sistema fue el que se utilizó en España y contribuyó a sufragar las obras hidráulicas necesarias para producir energía eléctrica. De todo ello, destaca la implicación del capital del Sindicato de Banqueros de Barcelona en las obras de la fábrica de Tambre, en Noya, y en las de Almadenes, en Cieza. Además de las relaciones comerciales que existían entre la banca y las sociedades eléctricas europeas, propiciaron que éstas consiguieran acceder al mercado español. Así, la Sociedad Española de Electricidad Brown Boveri, que era inglesa, suministró maquinaria a ambas sociedades, tanto a la fábrica de Tambre como a la fábrica de Almadenes y también a la fábrica del Jarral, en Abarán. La construcción de estas tres fábricas fue simultánea en el tiempo, aunque el interés en el desarrollo de estas tres fue diferente. Vamos a empezar a hablar ahora de la fábrica de Tambre y ver la relación posterior que tiene con la fábrica de Almadenes y con la del Jarral. Esto es una foto de la fábrica de Tambre cuando se inauguró en 1925 y está hecha por el arquitecto Antonio Palacios. En 1900 se constituye la Sociedad Gallega de Electricidad, que suministraba energía eléctrica al primer puerto marítimo de España, el Ferrol. Y en 1923 la compañía se fusiona con la Electro Popular de Vigo y Redondela y Electricidad de Santiago. Todavía quedan vestigios de la Electricidad de Santiago en Santiago de Compostela. Si van ustedes a Santiago, todavía queda la fábrica de energía eléctrica de la Electricidad de Santiago. Esta fusión estaba motivada por la necesidad de dar servicio a la Sociedad Española de Construcción Naval, que en aquel momento era la concesionaria de los arsenales del Estado. Vemos aquí cómo la necesidad de producción de energía eléctrica para fomentar la producción de otros sectores es lo que propicia que empiecen a proliferar este tipo de establecimientos. En el caso del norte era el tema de los arsenales del Estado. En Cartagena se instala el Meyer, que también tiene un puerto y tiene muchas fábricas de desplate y la minería sobre todo. Ese mismo año, el año 1923, es que quiero que se queden con los años para que entiendan la relación entre las tres. Es cuando se inaugura la central hidroeléctrica de Almadenes y comienza su funcionamiento en la fábrica de Abarán. Para la financiación en la construcción del Salto se contó con el apoyo de la Banca de Cataluña, que creó un sindicato de garantía formado por el Sindicato de Banqueros de Barcelona, los señores sobrinos de José Pastor de La Coruña y los señores hijos de Olimpio Pérez de Santiago. Vemos cómo hay uno de cada uno de las sociedades que estaban implicadas. Esta Sociedad Gallega de Electricidad era conocida también como la Empresa Eléctrica del Salto del Tambre. Lo indico porque cuando hablemos de la fábrica del Jarral también tiene otros nombres. A la hora de investigar sobre ella pues, ha habido dificultad porque según el nombre encontrábamos documentos o no. En 1924, que es la fecha en la que se estaba construyendo el conjunto hidráulico de la fábrica de Tambre, se adjudica a la casa Brown Boveri el suministro de 3 grupos para la central del Tambre y subestaciones de Villagarcía, Pontevedra y Santiago. Esta empresa no dejaba de anunciar en prensa que habían sido los encargados de montaje de la fábrica de Tambre como un gran hito, un gran logro, y habían fotografías, pero la fábrica comenzó a funcionar ya en 1925. El éxito de este sindicato de banqueros de Barcelona ya era evidente en la fusión de las sociedades eléctricas gallegas, pero además participó en la financiación de otras obras hidroeléctricas, ya que eran muy interesantes para el sector bancario junto con otros capitales españoles y extranjeros. La eléctrica del Segura también estaba financiada por el Banco de Cartagena, pero
También el Banco de Cartagena financiaba otras empresas hidroeléctricas, no solamente en la zona de Levante, sino también en el norte. El Banco de Cartagena pertenecía al conde de Romanori y estaba muy interesado en formar parte de todo el negocio hidroeléctrico, puesto que él también tenía un negocio minero. Según la cuenta de pérdidas y ganancias, había participado en la emisión del Sindicato de Banqueros de Barcelona. También había participado en la emisión de obligaciones hipotecarias para financiar la Real Compañía de Riegos de Levante y la Sociedad Eléctrica Almadenes, que es la conocida en todos como la fábrica de Almadenes. Es una fotografía actual. La iniciativa para fundar la Sociedad Eléctrica de Almadenes surgió del ingeniero don José María Serra de disponer de energía eléctrica que suministrara a la Sociedad Riegos del Levante. ¿Cuál era su intención? Pues crear una infraestructura hidráulica que permitiera aprovechar mediante elevaciones el agua del Segura y sus cauces a fin de poder regar el campo de Elche. En 1917, otra fecha que es interesante que se quede en la cabeza, Serra, como presidente de Riegos del Levante, presenta su proyecto para la concesión de aguas sobrantes de los azarbes del río Segura llamados Señor, Reina, Culebrina, Enmedio, Acierto y Mayayo. Pero la necesidad de obtener dinero para la construcción de una fábrica de la envergadura prevista y necesaria originó buscar fuentes de financiación pública y privada, pero no encontró el apoyo necesario. Pero un encuentro fortuito en el tren con un amigo suyo, de León Girodidias, consejero delegado de la Casa Dreyfus en París, le permitió contar su proyecto. Girodidias fue a París, contó a la Casa Dreyfus cuál era el proyecto y esa casa vio la posibilidad de invertir en terrenos fértiles y así poner en marcha una zona productora de plantaciones agrarias en un país que estuviera alejado de las guerras y que fuera neutral. ¿Le suena el tema de las plantaciones de empresas extranjeras? En Abarán también ocurrió lo mismo. En este caso eran vascos, que también ocurre lo mismo en la zona de Molina, Ciutil, Urquijo, los Zabalburu y el Marqués de Corbera. Además, España tenía buenas conexiones para la exportación. Y por otro lado, existía una deficiente inversión pública en infraestructuras hidráulicas, lo que facilitó la entrada de capital extranjero en las mismas. En 1920, la Compañía Riegos del Levante y la Sociedad Eléctrica Almadenes, que aparece en 1920 pero se constituye en 1921, emiten y son emitidas a contratación oficial obligaciones hipotecarias por importe de 500 pesetas, que son emitidas de forma solidaria y mancomunada. De estas obligaciones se pusieron en circulación las dos primeras series de 10.000 pesetas cada una, siendo suscritas en su totalidad por el Sindicato de Banqueros de Barcelona, que ya había financiado las obras de la fábrica de Tambre y también tenía acciones de la misma. La intención de Riegos del Levante era también suministrar fluido eléctrico a las poblaciones de la región de Murcia, que para ello era preciso competir con la eléctrica del Segura, y fue adquiriendo acciones o propiedades sobre otras fábricas de luz, tomando control sobre la fábrica de Abarán, como veremos más adelante. La otra empresa que existía, que era Molinos del Segura, no tuvo problema porque en los años 30 Molinos del Segura es adquirida o absorbida por Riegos del Levante y don Juan de la Cierva, que era el presidente de Molinos del Segura y también de la Sociedad Eléctrica Almadenes, no hubo problema para realizar esa transición. A principios del siglo XX, la localidad no disponía de una fábrica propia de fluido eléctrico, teniendo que comprar el mismo a la Eléctrica del Segura, que lo suministraba a través de las fábricas de Menjú, Blanca y Murcia. La fábrica de Murcia era la fábrica de la electromotora que se ubicaba en el Molino del Marqués, en el barrio de Vistabella. Vamos a hablar ahora de la relación de Almadenes con la fábrica de Blanca y a su vez con la fábrica de Tambre. El 6 de septiembre de 1896, el gobernador civil autoriza al Ayuntamiento de Abarán a contratar luz eléctrica a don Juan Marín y Marín por 12 horas sin necesidad de subasta. En 1909 se publica la solicitud de una instalación de línea de transporte de energía eléctrica desde Blanca a Abarán. ¿Por qué en 1909? Porque la eléctrica del Segura ya había tomado el control definitivo sobre la fábrica de Blanca y ya no era necesario que suministrara energía eléctrica desde la fábrica del Menjú, sino que también podía hacerlo desde la fábrica de Blanca. Pero en la localidad de Abarán existieron otros intentos para suministrar servicio eléctrico. La más antigua es en el Pago de Campuzano, en el conocido como Molino de las Pilas. Se trataba de un antiguo molino harinero de Ibatanes de Esparto, al que se le incorporó una turbina para generar potencia. Estuvo arrendado por don Juan Marín y disponía en 1898 de una turbina de suministro eléctrico. Entre 1908 y 1923 no parece registrada actividad en el molino, circunstancia que aparece en los documentos de los protocolos notariales como necesaria. Don Juan Marín dice que si se pone la dinamo y no funciona, la retira.
En las actas capitulares del Ayuntamiento de Abarán de 1920 consta el intento de comprar el molino de las Pilas para su transformación en central eléctrica, pero hay que esperar a 1922, cuando hubo un intento fallido de adaptarlo a la producción de fluido eléctrico. Estuvo funcionando unos años como fábrica de luz, tal y como consta en el inventario de aprovechamientos hidráulicos de la Mancomunidad del Segura. Otra fábrica que a los agrareros tienen mucho cariño es la fábrica de los Sagrados Corazones, que se instala en un antiguo molino harinero que existió entre 1867 y 1919. En ese lugar también existía un manantial que era conocido como el manantial del Molino de los Sagrados Corazones. Quizás por ello se constituyó una sociedad para el embotellado de agua y luego en 1906 se solicitó analizar dicha agua para su embotellado y comercialización. Entre 1906 y 1926 se instaló un batán para macerar y procesar esparto. Hay que indicar aquí que el Menjú era un gran centro de producción de esparto y de tejidos para que se suministraba a Europa. Quizás tenían relación ambas empresas. Estuvo funcionando entre 1930 y 1964, cuando fue adquirida formalmente por Nicolás Gómez Tornero, aunque posiblemente la propiedad del señor Gómez sea anterior, ya que así consta en el inventario antes mencionado. Pero además existía un interés añadido a que Abarán tuviera su propia fábrica de fluido eléctrico, que era el suministro de fuerza motriz a los motores de riego San Pablo y Resurrección. En 1917, don Rafael González Díaz realiza una petición de aprovechamiento de agua en el río Segura, en el sitio conocido como Soto de Damián, y solicita una autorización para un salto destinado a la producción de energía eléctrica, salto que se transfiere a Nicolás Gómez Tornero en 1921. Si recuerdan, en 1917 es cuando José María Serra solicita también su aprovechamiento de agua, su proyecto para riegos de Levante, en Elche. En las fechas coinciden. Esta fábrica de Abarán contribuyó a aumentar la producción agrícola de la Vega Alta, ya que el señor Gómez Tornero fundó en 1923, que es la fecha cuando empezó a funcionar la fábrica del Jarral, la Fletadora Murciana, que es una empresa exportadora que trabajaba desde el puerto de Alicante y cuyo objetivo principal era el fletamiento de vapores para el transporte de frutas murcianas de los pueblos de Alicante, con destino a Inglaterra, Francia y otras naciones europeas. Para ello, todos los pueblos de la provincia de Murcia, por donde pasaba el ferrocarril desde Cieza a Alquerías, la sociedad tenía agentes encargados del reparto y distribución del material ferroviario según las necesidades de cada exportador. Iba teniendo agentes, aquí en Abarán habían dos muy importantes. En 1925 llegó a fletar 322 barcos, que transportaban aproximadamente más de 2 millones de bultos de naranjas, limones, granadas, conservas de albaricoque, tomate y pimentón. Ese año, como hemos dicho anteriormente, en que se creó la sociedad exportadora, coincide con la fecha en que comenzaron a funcionar las fábricas de Abarán y Almadenes. Es curioso porque las dos fábricas, el empeño de ambas, el origen es aumentar la producción de cultivo, que es lo mismo que ocurrió con la empresa de Archena, con las dos fábricas. Juan de la Cierva y la compañía de Ruiz Hidalgo, Servet y de la Cierva también tenía terrenos y quería aumentar la producción. Necesitaba esa energía para aumentar la energía de los motores de riego y coincide todo con el año en que se montó la fletadora murciana. El germen de la fábrica del Jarral, como hemos dicho, se remonta a la creación de la Comunidad de Regantes Resurrección en 1912, bajo la presidencia del alcalde de Abarán en aquel momento, que era don Antonio Castaño Gómez, a fin de dar riego a las tahuillas que se encontraban sin improductivas por la escasez de lluvias de los últimos años. Don Nicolás Gómez Tornero participaba en esa comunidad con 200 tahuillas. Según los estatutos fundacionales, el objetivo de esta asociación era elevar el agua de la acequia de Abarán para regar las tierras que se encontraran en el Llano del Zurdo, Vara de Alcántara, Venta de la Marraña, Barranto, Moler y extensión de la Olla del Campo, que abarca el perímetro que circunda la Abonada, Casa de Burras, Venta de Palma y Casa de Mérida, así como todo el terreno que se encontrara a un nivel inferior o igual a los lugares citados. El motor que tenía dicha comunidad de regantes era un motor Crossley de gas pobre, adquirido a la casa inglesa Crossley Brothers Limited. En 1919 se adapta la decisión de cambiar el motor pequeño por otro eléctrico, pero ese año no se adquiere. Pero ese mismo año de 1919, don José Carrasco Tornero, que era vocal de la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes, y viendo las oportunidades de negocio, dijo: voy a pedir un salto de agua porque va a hacer falta energía eléctrica para este motor, y pide la concesión de un aprovechamiento hidráulico en el río Segura, en la Olla de Abarán. Ya en 1922 se cambia el motor de gas pobre por otro eléctrico a fin de que fuera más eficiente, y en mayo se acuerda contratar con la eléctrica del Segura el suministro necesario para dicho motor
Resurrección. Simultáneamente al cambio de motor eléctrico, don Nicolás Gómez Tornero comienza a construir la fábrica del Jarral, que empieza a construirse en 1920, según los libros de la fábrica. Y hemos dicho que en 1919 ya se adoptó la necesidad de cambiar el motor y ponerlo por uno eléctrico. No esperó mucho, dijo, voy a empezar a construir la fábrica. Y se formaliza la compra de la maquinaria en julio de 1922 a la Sociedad Española de Electricidad Brown Boveri, que es la misma empresa que suministró e instaló la maquinaria en Tambre y Almadenes. Y tal como se ha podido constatar en los análisis del libro de cuentas de la Sociedad Eléctrica El Jarral, la construcción comenzó, como hemos dicho, en agosto de 1920 y el señor González recibió un pago en octubre de ese mismo año por parte del señor Gómez Tornero de 4.042 pesetas. Es evidente la relación entre ambas actuaciones. El empresario baranero compró realmente la concesión, actuando el señor González como apoderado. De hecho, aparece en el libro de cuentas, compra a González Díaz. El ingeniero electricista contratado para montar la maquinaria del Jarral era don Bernard Harris Brunton, que en aquel momento gozaba de una gran popularidad, no solo por sus inventos industriales, sino también porque había montado la fábrica del Menjú. Y también intervino el ingeniero montador Hoffman Leopold. Si veis los documentos de la Brown Boveri, es muy significativo, porque ellos ofrecían un ingeniero montador y un montador electricista, y solamente se contrató el montador electricista, que era Hoffman Leopold, porque el ingeniero que iba a montar la fábrica realmente iba a ser Brunton. No se ha podido determinar cómo se llamaba la sociedad de eléctrica del Jarral. En algunos documentos aparece como Sociedad Eléctrica El Jarral, en otros como Sociedad Eléctrica Tornera, y era común empezar un negocio y posteriormente pues cambiar el registro civil y inscribirlo posteriormente. La relación entre la fábrica del Jarral y de Almadenes se ha determinado por la coincidencia de fechas tanto en el comienzo del funcionamiento como en el interés comercial y económico, y también por el análisis de los documentos históricos. Según el hecho de que los comienzos empresariales también del señor Gómez Tornero fueron con la empresa francesa, la Champagne Fraise Limited, que estaba dedicada al cultivo, a la compra de tierras para el cultivo y la exportación de la producción, así como para la gestión de fábricas de conservas. En 1922 se instala la maquinaria tanto en Almadenes como en la fábrica del Jarral por parte de la misma compañía. Voy a poner alguna foto del contrato. Y ambas comienzan a funcionar en 1923, que es cuando se inscribió la fletadora murciana. Vemos aquí unos documentos también, los he traído por ti, para que los veas, gracias, porque yo sé que te gusta, de cómo es el contrato de la Brown Boveri, de maquinaria que iba a instalarse, de cómo iba a ser el cuadro de mandos. Y los libros económicos de la fábrica del Jarral demuestran que suministraba el Jarral energía eléctrica tanto al motor San Pablo como a Resurrección. Además, arrendó los puestos de transporte de las empresas que en aquel momento suministraban energía en la región de Murcia y que estaban relacionadas con la Sociedad Eléctrica Almadenes, como era la Central Eléctrica Almadenes, Bernard Gallego, que estaba en el Palmar, y la Eléctrica Oriolana, que también absorbió la Sociedad Eléctrica Almadenes. También existe correspondencia entre el señor Gómez Tornero y el ingeniero de la Sociedad Eléctrica Almadenes de 1930, que demuestra que la central hidroeléctrica baranera dependía de la de Almadenes, en el cual se decía: es indispensable que el constructor garantice de manera especial el funcionamiento en paralelo con la red de Almadenes, que sea perfecto, estable y sin ninguna oscilación. Vemos aquí una de las páginas de la carta donde dice lo que he indicado abajo, y un plano de cómo me gusta traerlo, de cuáles son los sitios de mayor producción de energía eléctrica. Tenemos aquí lo que es la zona de Murcia, Barcelona y una de las fábricas que hemos mencionado. Aquí está Etambe y aquí se encuentra la fábrica del río Sayas. Como conclusión, la relación entre las tres centrales hidroeléctricas viene determinada no solo por la necesidad de suministrar energía eléctrica a otros intereses industriales, sino también por pertenecer al mismo grupo empresarial. También es muy importante la financiación extranjera en el negocio eléctrico, que ha quedado demostrada en este estudio, ya que se obtiene capital social a partir de la emisión de obligaciones, y eso permitió que los inversores pudieran invertir de forma sencilla, a la vez que diversificaban sus negocios. Y la llegada del suministro eléctrico a la vega alta, media y baja del río Segura, a toda la ribera, estaba condicionada por la necesidad de aumentar los cultivos para destinarlos a la exportación a terceros países, terrenos que en muchos casos pertenecían a empresas extranjeras o vascas, mayormente francesas, que eran las que invertían en el negocio eléctrico. En la actualidad, las tres centrales hidroeléctricas continúan en funcionamiento, habiendo sido reformadas para permitir que puedan conectarse a la red de suministro nacional. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lola. Breve, concisa y además muy sintético. Una cuestión tan, digamos, tan particular como es la presencia de las centrales hidroeléctricas, de las que mucha gente en el valle tiene un gran desconocimiento. Así que nada, reiterar las gracias, reiterar tu esfuerzo. Gracias a vosotros. Cuando aprovechamos para decir que cuando salga la publicación, que bueno, desde la Asociación Cultural La Carraíla ya estamos trabajando para que el libro de actas pues esté disponible a la mayor brevedad posible. No nos atrevemos a dar un plazo porque las circunstancias son las que son, pero bueno, ahí podremos, digamos, disfrutar nuevamente de tu trabajo. Vamos a hacer lo siguiente, como para dar un